Un tiempo tan antiguo que las montañas aún no habían sido quebradas por la mano del hombre, y los cielos eran tan puros que los astros parecían hablar. Era un mundo fresco, primigenio, donde la tierra exhalaba vida, los árboles alcanzaban los cielos, y los ríos eran arterias sagradas que serpenteaban por valles inmensos. En aquel tiempo, los hombres no morían jóvenes. Sus días se extendían como los amaneceres de un verano eterno. Adán ya había sido exiliado del Edén, pero su memoria aún vivía. Y los hombres, sus hijos y nietos, se multiplicaban sobre la faz de la tierra, pero algo comenzó a perturbar ese equilibrio. No fue un ejército. No fue un desastre natural. Fue algo más sutil y más devastador. Fue una seducción espiritual, una desviación en la frontera entre lo divino y lo humano. Los hijos de Dios, así los llamaban. Vigilantes. Ángeles poderosos. Entidades que moraban en los cielos, designados por el Altísimo para observar y proteger a la humanidad. No eran meros mensajeros, sino guardianes del orden, seres de una majestad tan grande que su sola presencia alteraba la atmósfera, pero no todos permanecieron fieles. Un grupo cayó. No cayeron como Lucifer en el sentido de ser expulsados. Ellos bajaron, por voluntad. Atravesaron los cielos y descendieron al plano de los hombres. ¿Por qué? Porque sus ojos, por primera vez, no contemplaron al Creador, sino a las hijas de los hombres. Y las desearon. Belleza terrenal. Sensualidad humana. Algo en ellas encendió una llama que ni el cielo había previsto. Y así, los vigilantes tomaron esposas. No una, sino muchas. Y las tomaron no por deber, sino por placer. De esa unión profana, nació algo nunca antes visto en la creación. Los Nefilim. Gigantes. Monstruos. Titanes. Seres de carne y sangre, sí, pero mezclados con una esencia que no pertenecía a este mundo. Eran más altos que los árboles, más fuertes que los toros salvajes. Con un rugido podían estremecer los valles. Con un golpe, abrían grietas en la tierra. Y con su hambre, devoraban todo. Los hombres, inicialmente, los adoraron. Los veían como dioses. Los seguían. Les ofrecían sacrificios. Los Nefilim edificaron ciudades, alzaron piedras como montañas, forjaron armas, controlaron los elementos, pero no tenían alma humana. Tenían poder sin piedad, hambre sin límites, e instintos de guerra. La tierra comenzó a gemir. La sangre fluía como ríos. Los animales se ocultaban. Las cosechas morían. Los hombres comunes eran esclavizados, sacrificados o exterminados. Y el cielo observaba en silencio. Pero no por siempre. Los cielos ya no estaban en paz. Desde lo alto, el trono del Altísimo se estremecía no por miedo, sino por indignación. La creación había sido profanada. La ley del equilibrio, rota. Los vigilantes, que debían custodiar, ahora engendraban destrucción. Se habían mezclado con las hijas de la tierra, y de esa unión impía surgieron los Nefilim, una generación corrupta, insaciable, que deformaba todo lo que tocaba. Pero los vigilantes no se detuvieron ahí. Los líderes de la rebelión eran dos: Semeyaza, el estratega, y Azazel, el forjador. El primero convenció a los demás ángeles de descender juntos, sellando un pacto en el monte Hermón. No volveremos atrás, dijeron. Y si uno cae, todos caeremos. Así se juramentaron, y así comenzó la rebelión. Azazel enseñó a los hombres el arte de la guerra. Espadas, dagas, armaduras. Inventó los metales, las armas de asedio y las joyas para adornar a las mujeres. No como adorno santo, sino como instrumento de deseo. La vanidad floreció como una plaga. Semeyaza, por su parte, instruyó en encantamientos, hechicería y astronomía prohibida. Lo oculto fue revelado. La humanidad aprendió secretos que no debía saber. Y los Nefilim crecieron, no solo en tamaño, sino en maldad. Los hombres, antaño caminantes con Dios, ahora se arrastraban ante titanes de hueso y fuego. Las tierras eran gobernadas por gigantes que se creían reyes, pero actuaban como bestias. Mataban por juego. Eran devoradores de carne.
Algunas crónicas antiguas afirman que incluso comenzaron a alimentarse de sus propios padres y de sus madres. Los animales eran arrancados de la tierra. Las aves caían del cielo. Los mares se tiñeron de rojo. Y el grito de los oprimidos subió. La tierra misma gimió, como si su alma sufriera por cada paso de esos híbridos. Los árboles se marchitaban ante ellos. Los ríos cambiaban su curso para evitar sus asentamientos. El mundo lloraba. Y su lamento llegó hasta lo alto. El Altísimo no respondió con rayos ni fuego. No aún. Primero, convocó a su ejército celestial. Arcángeles. Vigilantes fieles. Entidades de luz pura. Y en medio de ellos, uno, Enoc. Un hombre. Un profeta. Un testigo entre dos mundos. Enoc fue enviado para advertir. No al mundo de los hombres, sino a los propios vigilantes. Vuestra sentencia ha sido escrita, proclamó. Vuestras esposas verán a sus hijos morir. Y vosotros seréis encadenados en las profundidades del abismo. Semeyaza cayó en terror, Azazel en rabia, pero ninguno se arrepintió, y Enoc desapareció, no murió, fue llevado por Dios, porque en tiempos de tinieblas hay hombres que no pueden perecer, sino ascender. El juicio se acercaba, y el cielo ya no guardaría silencio. Trueno. La corrupción debía ser purgada. El mundo, que había sido llamado bueno en la creación, ahora era un campo de batalla podrido por sangre, magia y soberbia. Y los gigantes ya no eran parte del diseño. El juicio comenzaría con Azazel. Los ángeles fieles descendieron como estrellas invertidas, no con espadas, sino con cadenas de luz. No hubo diálogo, no hubo tregua. Azazel, el corruptor del conocimiento, fue tomado y arrojado al abismo. Fue encadenado con grilletes eternos, encerrado en una prisión de oscuridad donde ni la voz de Dios penetra. Allí, en las sombras de la tierra, su castigo se convirtió en advertencia. Luego vino Semeyaza, el manipulador, el seductor de voluntades. Él y sus legiones fueron reunidos en los valles de fuego eterno. No fueron destruidos, sino sellados, como una semilla maldita que no debe germinar. Los gritos de los ángeles caídos no fueron escuchados en el cielo, pero sí en la tierra, como ecos en cavernas, como lamentos en el viento, como pesadillas que aún recorren los rincones olvidados del mundo. Pero los hijos de su pecado, los Nefilim, aún vagaban por el mundo. Gigantes que habían convertido montañas en fortalezas, que bebían ríos como hombres beben de un cuenco, que cazaban humanos por deporte. La humanidad, desfigurada, ya no podía distinguir entre monstruo y hombre. Dios vio que toda carne se había corrompido. No solo el hombre, también los animales, las aves, los reptiles. El pecado se había adherido como lepra al ADN de la creación. Era irreversible, pero no todo estaba perdido. En medio de la putrefacción había un hombre, Noé. No perfecto, no puro en orgullo o acciones, pero íntegro en sus generaciones. No portaba la sangre mezclada. Su linaje era limpio, su corazón firme, su obediencia silenciosa. No necesitó ver para creer, solo escuchó y obedeció. Y entonces se le dio un mandato imposible. Construye un arca, una caja flotante, en tierra seca, mientras el cielo aún era azul. Noé trabajó durante décadas, mientras los Nefilim reinaban, mientras los hombres reían, mientras los cielos se oscurecían. Clavó madera con la certeza del que sabe que el final no espera aplausos. Cada tabla era una línea escrita contra el caos. Y entonces, el primer trueno no vino del cielo, vino de abajo. Las fuentes del abismo se abrieron. Grietas colosales escupieron agua desde las entrañas del mundo. Luego, el cielo gritó, lluvia, no como gotas, sino como lanzas. La bóveda celeste fue desgarrada. Los titanes intentaron trepar montañas. Algunos se ahogaron en un instante. Otros pelearon contra el agua como si pudieran ganarle al juicio. Pero la creación misma los rechazaba. Las olas eran su verdugo, los vientos, su juez, y el mundo, su tumba. El arca flotaba, silenciosa, sin velas, sin timón, guiada solo por la voluntad del Eterno. Dentro, animales dormían mientras afuera se desataba el fin. Los hijos de Noé miraban por la pequeña ventana, no para contar cadáveres, sino para recordar que no todos merecían perecer. Durante 40 días, la tierra fue deshecha. Los gigantes,
Aquellos que se creían dioses desaparecieron. No quedaron esculturas, no quedaron reinos, solo huesos, perdidos entre capas de barro y silencio. Y cuando la lluvia cesó, el mundo ya no era el mismo. Cuando las aguas retrocedieron y el arca descansó en los montes de Ararat, no solo emergió un nuevo comienzo, sino también un recuerdo enterrado bajo kilómetros de fango, silencioso, pero no muerto, porque lo que ocurrió antes del diluvio no fue olvidado, solo sellado. Noé y su familia descendieron con temor reverente, no por la tierra, sino por el juicio que habían presenciado. Caminaron sobre un mundo recién lavado, donde el aire olía a barro y a misericordia. Pero bajo sus pies, bajo cada paso, descansaban los restos de una generación de aberraciones. Un cementerio de gigantes. Y aunque la sangre nefasta de los Nefilim parecía haber sido eliminada, algo persistía. Porque lo maldito no siempre muere. A través del linaje de Cam, uno de los hijos de Noé, las sombras comenzaron a susurrar. No eran los gigantes como antes, no, pero sí sus ecos, sus cultos, sus nombres. En los siglos posteriores se alzaron nuevas naciones: Egipto, Babilonia, Canaán, y todas, de una forma u otra, parecían obsesionadas con los mismos símbolos: serpientes aladas, colosos híbridos, ojos que todo lo ven. Como si los antiguos titanes hubieran sembrado algo más que terror, hubieran dejado una ideología, una idea que no murió con el cuerpo. Los textos prohibidos, como el libro de Enoch, hablaban de que los espíritus de los gigantes, los que no eran ni del cielo ni de la tierra, no ascendieron ni descendieron. Quedaron vagando, sin descanso, y estos, según se cuenta, son los que hoy llamamos demonios. No fueron creados por Dios, fueron el resultado de la desobediencia. Almas atrapadas en una dimensión intermedia, buscando cuerpos, influencia, poder. Los hijos bastardos del cielo y la tierra. Y así, lo que empezó como una rebelión sexual entre ángeles y mujeres, terminó con demonios influenciando reinos, religiones y culturas. Desde los sacrificios humanos de los fenicios hasta los ídolos cananeos con brazos de bronce ardiente. Pero esto no es solo historia antigua. Jesús mismo, siglos después, enfrentó demonios que temblaban al verlo. Espíritus que, al mirarlo, decían: has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿De qué hablaban? ¿Qué tiempo temían? Muchos estudiosos creen que es el mismo tiempo que predijo el libro de Apocalipsis, el regreso de los días de Noé. Porque sí, la historia podría repetirse. Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no se refería solo a la maldad, sino al contexto espiritual, a un mundo contaminado por pactos ocultos, por ciencia descontrolada, por genética alterada, por hombres que juegan a ser dioses. Hoy, vemos culturas que vuelven a glorificar gigantes. Películas, series, videojuegos, todos recrean a los titanes con nostalgia y poder, como si la humanidad, sin saberlo, estuviera preparando el terreno para un regreso. ¿Y si no se tratara solo de ficción? ¿Qué pasaría si aquellos enterrados no fueran un mito, sino una advertencia? El mundo ya fue juzgado una vez por fuego del cielo y aguas del abismo, pero se nos dijo que la próxima vez será con fuego, y no con fuego cualquiera. Fuego eterno. Por eso, este no es solo un relato antiguo, es un espejo, porque aunque los huesos estén enterrados, el espíritu de los gigantes sigue vivo. En la arrogancia, en la corrupción, en el deseo de trascender el límite humano. Y mientras el mundo ríe, el reloj celestial avanza, porque todo lo que fue, volverá a ser.